Entonces comenzamos. Lo primero que hay que hacer para poder realizar el trabajo es la lectura de la obra que están trabajando, no el libro completo. De hecho, aquí son 19 páginas, nada más vamos a leer página y media de esto para poder realizar el trabajo. Ustedes ya decidirán cuánta información o cuánto deben de leer para sacar la información que se les va a pedir. Entonces tenemos acá que el autor es Miguel de Cervantes Saavedra y el nombre de la novela es Licenciado Vidriera. Dice así: paseándose dos caballeros estudiantes por las riberas de Tormes, hallaron en ellas, debajo de un árbol, durmiendo a un muchacho de hasta edad de 11 años y vestido como labrador. Mandaron a un criado a despertarse. Despertó y preguntáronle de dónde era y qué hacía durmiendo en aquella soledad, a lo cual el muchacho respondió que el nombre de su tierra se le había olvidado y que iba a la ciudad de Salamanca a buscar un amo a quien servir por solo que le diese estudio. Preguntáronle si sabía leer, respondió que sí, y escribir también. De manera, dijo uno de los caballeros, no es por falta de memoria habérsele olvidado el nombre de tu patria. Sea por lo que fuere, respondió el muchacho, que ni el de ella, ni el de mis padres sabrá ninguno hasta que yo pueda honrarlos a ellos y a ella. Pues, ¿de qué suerte lo piensas honrar? Preguntó el otro caballero. Con mis estudios, respondió el muchacho, siendo famoso por ellos, porque yo he oído decir que de los hombres se hacen los obispos. Esta respuesta movió a los dos caballeros que le recibiesen y llevasen consigo, como lo hicieron dando estudio de manera que se usa dar en aquella universidad a los criados que sirven. Dijo el muchacho que se llamaba Tomás Rodaja, de donde infirieron sus amos por el nombre y por el vestido, que debía ser hijo de algún labrador pobre. A pocos días le vistieron de negro y a pocas semanas dio Tomás muestra de tener raro ingenio, sirviéndose a sus amos con tanta fidelidad, puntualidad y diligencia que, con no faltar en punto a sus estudios, parecía que solo se ocupaba en servirlos. Y, como el buen servir del siervo mueve a la voluntad del Señor a tratarle bien, ya Tomás Rodaja era criado de sus amos, sino su compañero. Finalmente, en 8 años que estuvo con ellos, se hizo tan famoso en la universidad por su buen ingenio y notable habilidad, que de todo género de gentes era estimado y querido. Su principal estudio fue de leyes, pero en lo que más se mostraba era en letras humanas y tenía tan feliz memoria que era cosa de espanto, e ilustrábala tanto con su buen entendimiento que no era menos famoso por él que por ella. Sucedió que se llegó el tiempo que sus amos acabaron sus estudios y se fueron a su lugar, que era una de sus mejores ciudades de la Andalucía. Lleváronse consigo a Tomás y estuvo con ellos algunos días, pero como le fastigasen los deseos de volver a sus estudios y, y a Salamanca, que henchiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado. Pidió a sus amos licencia para volverse. Ellos, corteses y liberales, se la dieron, acomodándole de suerte que con lo que le dieron se pudiera sustentar 3 años. Vamos a dejarlo hasta aquí la lectura y pasamos a responder el cuadro que nos va a servir o que le escribió a algunos de ustedes para poder realizar su análisis literario. En la introducción, ¿qué es lo que deben de poner?
Primero deben de dar los datos generales del que va a tratar tu trabajo. Una redacción como esta. En el presente, trabajo, analizaré una obra del Renacimiento escrita por Miguel de Cervantes, que lleva por título eso va entre comillas. En el presente trabajo analizaré una obra del Renacimiento escrito por Miguel de Cervantes que lleva por título el licenciado Vidriera. En ella se cuenta sobre las peripecias de Tomás Rodaja, de cómo siendo siervo llegó a ser licenciado en leyes. Perdón, aquí se me pasó de cómo es exclamativo y lleva acento. Algo similar deben realizar ustedes en su trabajo. Cuando ya hayan leído, cuando hagan la parte introductoria, van a tener que proporcionar estos datos. ¿De qué van a hablar? ¿Quién es el autor de la obra? Aquí pueden poner mucho más datos. Miguel de Cervantes nació en tal fecha que coincide con el periodo del Renacimiento. El licenciado Vidriera lo escribió en tal año, o según sea el caso de la novela, poesía que estén trabajando. En la parte de la anécdota, como les comenté en las clases anteriores, es que ustedes narren algún hecho que les llamó la atención cuando leyeron. Aquí la anécdota es Tomás está en busca de un amo porque se, perdón, porque se ha trazado la idea de ser un licenciado. Para ello, se dirige a la ciudad de Salamanca, donde en aquellos tiempos estaba la universidad más importante. Esta anécdota la puedo todavía hacer más, contar mucho más. Estaba durmiendo debajo de un árbol a las riberas del río Tormes y lo encontraron y hubo un diálogo entre los que iban a ser sus futuros amos y este. Los personajes, pues el personaje principal es Tomás.
Guay. Bien. Aquí en los personajes, ustedes, los del apartadito que van a mencionar de la obra que están analizando, es el apartado donde van a narrar qué personajes aparecieron, cuáles son los roles que desempeñan, qué importancia tiene la vida del personaje. Esas ideas van mencionando para, para ir desarrollando su trabajo. En el apartado de modos de vida, aquí es describir lo que apareció en lo que leyeron. Mm, Aquí en modos de vida existe la costumbre de que los caballeros principales estudien. Además, sus mozos tienen derecho igual a recibir educación de modo diferenciado. Lo resalta el autor, Miguel de Cervantes. Menciona, como son hijos de nobles, son gente importante, ellos tienen la obligación de estudiar. Cuando cumplen la edad suficiente, se van a estudiar en las universidades, en las escuelas que estaban en los conventos, en las ciudades principales. Y para que no sufriesen en el lugar donde iban a estudiar, llevaban siervos, llevaban personas que los ayudaban. Y para que pudiesen entrar en diálogo, en convivencia con ellos, estos servidores también recibían una educación adecuada para poder acompañar a sus señores. Y era bien aceptado esta cuestión, no había todavía las ideas de discriminación como hoy en día, sino que era muy bien visto que los señores tuvieran servidores y sus servidores recibieran una educación adecuada al rol que iban a desempeñar. Pero aquí hay un juego de palabras que va haciendo Miguel de Cervantes. Por una parte, Tomás no quiere seguir siendo ya parte de esa estructura. Él quiere formarse, quiere educarse para romper con esos modos de vida propio del periodo medieval. Estamos entrando en el Renacimiento y él quiere mostrar que el hombre por sí mismo, bien preparado, vale. Y como vale, tiene derecho, como tiene un valor en sí mismo por lo que sabe, debe mejorar su condición de vida dentro de la sociedad. Es lo que está denunciando un poco Miguel de Cervantes con esta novela. Habían costumbres del periodo medieval que se conservaban, pero él en esta novela hace una crítica a esta situación. Ahora vamos a sacar un poco de cuentas. ¿Qué edad tenía Tomás? Mencionan. ¿Alguien prestó atención? Luciano, ¿qué edad tenía Tomás cuando lo encontraron? 11, entre 10 y 11 años mencionan. ¿Cuántos años sirvió a sus amos? 8. 11 y 8 dan 19. Sus amos terminaron de estudiar, a él le faltaba para poder titularse como licenciado en leyes, que era su deseo. ¿Cuánto más de dinero le dieron a él? ¿O cuánto de dinero, para cuántos años iba a tardar el dinero que le dieron a él para que regrese a estudiar? 3 años. ¿Cuántos años iba a tener Tomás al terminar sus estudios?
22. Para ese periodo, la mayoría de edad era aproximadamente a los 21 años. Cuando el hombre ya es maduro, ya tiene responsabilidades, ya tiene obligaciones, adquiría una figura de, de una persona que iba a tener ciertos derechos. Y ya con su título de licenciado, pues ya podía incluso poder trabajar en la corte del rey. Pero todos los tiempos que nos va poniendo Miguel de Cervantes hablan de unas costumbres, de unas tradiciones. El lenguaje, como ustedes pudieron ver, es arcaico, por supuesto, pero elegante, a diferencia del lenguaje que escuchamos en Don Quijote, el lenguaje que utilizan en el licenciado Vidriera, en cuanto que son universitarios y es gente preparada, usan un lenguaje del español antiguo, elegante, propio de los señores o de la nobleza de ese lugar. El acontecimiento social que se narra es los estudios académicos que ellos van recibiendo. Los valores, sobre todo en la figura de Tomás, se iba a resaltar la puntualidad en el servicio a sus amos, la honradez que tenía y fidelidad igual hacia sus amos. ¿Qué es lo que provoca esta situación? Que sus amos ya no lo vean como un mozo, sino lo empezaron a ver como un igual, como alguien similar a él. También esto es una novedad que introduce Miguel de Cervantes, porque era imposible mirar a alguien que había nacido como servidor, mirarlo como igual. Hay que ubicarnos en el contexto histórico del periodo medieval, donde los reyes iban a ser reyes, los príncipes, príncipes, los señores feudales iban a ser señores feudales, y los que eran siervos siempre iban a ser siervos. Aquí está poniendo Miguel de Cervantes que, que se puede pasar a un siguiente nivel, a que gente que están en dos niveles diferentes de sociedad puedan en cierto momento coincidir y mirarse como iguales. Y esto es muy importante en la obra y era novedoso el modo de cómo lo estaba mencionando don Miguel. ¿Qué efecto puede causar en el lector? Alegría y reflexión por los cambios que se notan dentro de la sociedad, al menos en la parte introductoria, así lo manifiesta. Ya cuando se entra dentro de la obra, pues desdichadamente el licenciado Tomás Rodaja era guapo, era inteligente y una dama se enamora de él, pero él estaba más preocupado por su formación académica y la desaira y la mujer le manda un hechizo, le hace tomar un hechizo que lo vuelve loco y él piensa que es una persona de vidrio. Si tienen la oportunidad de leer la obra, es relativamente chusca, simpática, sobre todo cuando él empieza a dar consejos, tenía una sensatez, una brillantez de inteligencia, pero a la vez tenía una locura que pensaba que era de vidrio y que si lo tocaba se podía romper. Le digo, es muy divertida, si ustedes gustan la pueden leer. En la conclusión se pone algo personal. ¿Qué es lo que te dejó la obra? Eh, Al hacer el análisis, al seguir todos los pasitos del trabajo, ¿qué te deja la obra? Eh, si entiendes mejor o no el renacimiento, si valoras esos cambios que se propiciaron en el renacimiento, es lo que tú tendrías que poner junto con esta cuestión de qué suscitó, qué sentimientos despertó en ti
a leer estas obras o la obra que tú leíste. ¿Sale? En la bibliografía solamente van a poner de dónde tomaron el texto que trabajaron. Si es de una página de internet, solamente lo copian y pegan acá y ponen la fecha en que consultaron este texto que ustedes trabajaron. Y sería todo. Voy hacia preguntas. El modo de cómo se los mostré hoy, que también lo hemos visto con el ejemplo que nos proporciona el libro. ¿Creen que ya tienen las ideas suficientes y necesarias para terminar su trabajo o requieren de algún otro apoyo? Estoy hablando para Adrián, para Vanessa, para Alexis, para Emily, que no me han dado trabajo, para Luciano, en caso de Milla, Ruth, Jocelyn, Aileen. Ya casi está listo su trabajo. ¿En Ya qué les... maestro? Maestro, ¿será que puede enviar ese ejemplo a Classroom para que lo cheque así bien?